Nadie aplaudió cuando Lucía entró en la sala, y sin embargo, su silencio pesó más que todos los elogios falsos que había escuchado en su matrimonio. Durante años fue la esposa correcta, discreta, elegante, siempre un paso detrás de su marido, un empresario que aprendió a brillar usando su sombra. El día que él la despreció públicamente, con una frase fría y una firma apresurada, Lucía no lloró. Sonrió. Porque algunas despedidas no rompen, despiertan. La ciudad de Madrid siguió girando mientras ella recogía los restos de una vida que nunca fue del todo suya. Nadie imaginó que aquella mujer reemplazable tenía un talento oculto, veía belleza donde otros solo veían cifras. Arte, diseño, intuición, dones que había callado para no incomodar. Libre al fin, Lucía empezó a crear en silencio, sin anunciar su renacimiento. Fue en una galería casi vacía donde ocurrió el primer giro del destino. Un hombre observaba su obra con una atención que ella jamás había recibido. No preguntó por precios, preguntó por su historia. Era Álvaro Beltrán, un billonario conocido por convertir ideas olvidadas en imperios vivos. Él no vio a una exesposa herida, sino a una musa indomable. Lucía no buscaba venganza, pero la vida tenía otros planes. Aceptó su apoyo con una sola condición, nada de titulares, nada de exhibiciones. Su revancha sería silenciosa. Mientras su ex celebraba éxitos ajenos, ella empezaba a construir algo propio, algo que pronto haría temblar certezas. Y sin saberlo, el mundo estaba a punto de descubrir que subestimar a una mujer es el error más caro de todos. Lucía aprendió pronto que el anonimato era su mayor ventaja. Mientras otros buscaban focos, ella se movía entre bastidores, perfeccionando su visión. Álvaro Beltrán no intentó cambiarla ni moldearla. Se limitó a abrir puertas que siempre habían estado cerradas para ella. El talento no necesita permiso, le dijo una noche, observando cómo Lucía corregía una obra con precisión casi quirúrgica. Bajo su apoyo silencioso, Lucía empezó a colaborar en proyectos internacionales, hoteles boutique, espacios culturales, marcas de lujo que buscaban alma y no solo prestigio. Su nombre no aparecía, pero su sello era inconfundible. Cada proyecto era una afirmación personal, una respuesta muda a años de desprecio. El primer momento de revelación llegó cuando su exmarido asistió a una presentación empresarial en Barcelona. Admiró un diseño innovador, lo elogió en voz alta, sin saber que aquella obra llevaba la esencia de la mujer que una vez llamó prescindible. Lucía estaba allí, al fondo de la sala, invisible y serena. No sintió rencor. Sintió poder. Álvaro observó esa escena en silencio. Comprendió entonces que Lucía no buscaba revancha pública, sino justicia íntima. Su relación evolucionó con naturalidad, respeto primero, complicidad después. Ella se convirtió en su inspiración, pero nunca en su sombra. Por primera vez, alguien la miraba como igual. Mientras tanto, los rumores empezaron a circular. ¿Quién estaba detrás de aquel nuevo estilo que revolucionaba el mercado europeo? Algunos sospechaban de grandes estudios, otros, de genios extranjeros. Nadie pensó en Lucía. Y eso la fortalecía. Porque la verdadera venganza no es destruir al otro, sino reconstruirse también que el pasado ya no tenga poder sobre ti. Y Lucía estaba solo al comienzo. El día que el nombre de Lucía apareció en una invitación dorada, el mundo pareció detenerse por un segundo. No como la esposa de, ni como colaboradora anónima, sino como directora creativa del proyecto más ambicioso del año. La inauguración tendría lugar en Madrid, con prensa internacional, inversores de élite y una expectación difícil de ignorar. Lucía dudó. No por miedo, sino por claridad. Sabía que aquella noche significaría exponerse y cerrar un capítulo. Álvaro no la presionó. Solo entra si lo haces por ti, le dijo. Y así fue. Cuando Lucía cruzó el salón, ya no era invisible. Su presencia era serena, firme, imposible de ignorar. Las miradas se giraron, los murmullos crecieron. Y entonces ocurrió lo inevitable, su exmarido la vio. Al principio no la reconoció. Luego, la realidad lo golpeó con fuerza. Aquella mujer segura, admirada por todos, era la misma a la que había minimizado durante años. Se acercó con una sonrisa nerviosa, buscando recuperar una versión del pasado que ya no existía. No sabía que trabajabas en esto, dijo.
Lucía lo miró con calma y respondió, siempre trabajé. Solo que antes no me escuchabas. No hubo reproches, solo verdad. Y eso fue más contundente que cualquier acusación. Álvaro observaba desde la distancia, orgulloso. No por haberla llevado allí, sino por verla sostenerse sola. En ese instante, Lucía entendió algo esencial. No necesitaba la validación de quien la hirió para sentirse completa. La prensa empezó a rodearla. Las preguntas llovían. Su nombre se repetía una y otra vez. Y mientras el pasado se desdibujaba, el futuro tomaba forma. Esa noche, Lucía no ganó un premio ni firmó un contrato. Ganó algo más profundo, el control de su propia historia. Y lo mejor aún estaba por venir. El nombre de Lucía comenzó a cruzar fronteras. Revistas internacionales hablaban de su visión emocionalmente inteligente, universidades la invitaban a dar charlas y marcas de renombre querían asociarse con su estilo inconfundible. Lo que había nacido en silencio ahora resonaba en toda Europa. Y, aún así, Lucía seguía caminando con los pies en la tierra. El reconocimiento tenía un precio, exposición, expectativas, presión constante. Por primera vez, sintió el vértigo de ser vista por todos. No como la mujer despreciada del pasado, sino como un referente. Las entrevistas insistían en su historia personal, en el divorcio, en la venganza. Ella desviaba el foco. No me reinventé por dolor, decía. Lo hice por verdad. Álvaro le propuso entonces algo inesperado. Liderar una fundación creativa para apoyar a mujeres talentosas invisibilizadas por sistemas que no sabían mirarlas. El proyecto implicaba dejar atrás contratos millonarios y elegir impacto antes que lujo. Lucía pasó noches enteras reflexionando. Había aprendido a no decidir desde la herida. Recordó a la mujer que fue, callada, adaptable, pequeña para no incomodar. Comprendió que su mayor logro no era el éxito, sino la libertad de elegir. Y eligió. En una conferencia en Sevilla, anunció su decisión. No perseguiría más titulares, construiría espacios donde otras mujeres pudieran hacerlo. El aplauso fue largo, sincero. Algunos no entendieron. Ella sí. Su exmarido leyó la noticia en un periódico extranjero. Por primera vez, no sintió celos, sino respeto tardío. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, supo que había perdido algo irrecuperable. Lucía cerró el día mirando la ciudad desde un balcón antiguo. Álvaro a su lado, no como salvador, sino como compañero. El éxito la había encontrado, pero ella ya se había encontrado a sí misma. Años después, Lucía caminaba por la misma galería donde todo había comenzado. Ya no era un lugar vacío, sino un espacio lleno de voces nuevas, de miradas que por primera vez se sentían vistas. La fundación que había creado no llevaba su nombre por casualidad, sino por coherencia, para que ninguna mujer tuviera que desaparecer para sobrevivir. Lucía observaba a jóvenes creadoras presentar sus proyectos con orgullo. Algunas venían de pueblos pequeños, otras de ciudades saturadas de competencia, pero todas compartían algo en común, habían sido ignoradas alguna vez. Y ahora, brillaban. En silencio, Lucía sonrió. Aquella era su verdadera obra. Álvaro seguía a su lado, respetando sus espacios, celebrando sus decisiones. Nunca intentó poseer su talento ni ponerle precio a su alma. Juntos entendieron que el amor auténtico no rescata, acompaña. Y eso los hizo invencibles. Una periodista le preguntó un día si sentía que había obtenido venganza. Lucía pensó unos segundos antes de responder, no. La venganza mira hacia atrás. Yo aprendí a mirar adelante. Sus palabras recorrieron redes, pero no por polémica, sino por verdad. Su exmarido jamás pidió perdón. Ya no hacía falta. Lucía había soltado incluso la necesidad de cierre. Porque cuando una mujer se elige, el pasado pierde autoridad. Esa noche, al apagar las luces de la galería, Lucía comprendió algo simple y poderoso. El éxito más grande no es que te admiren, sino no volver a abandonarte nunca. Y así, la esposa despreciada se convirtió en musa, no de un billonario, sino de su propia vida. Una victoria silenciosa, pero eterna. Destellos.